Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles en este domingo y si usted se dio cuenta, pues hoy desde la mañana no tuvimos momento de oración. Hoy en este día, en este domingo no habrá, no nos vamos a ver a las 11:30, sino hasta las 12 del día. Y hoy es un día especial porque vamos a celebrar el día del seminario. El día del seminario Nicanor Felipe Gómez o Nicanor F. Gómez como se conoce, pero es Nicanor Felipe Gómez. Y vamos a hablar de esta vocación pastoral. Vamos a invitar a todos y cada uno de los que nos están viendo en todo el país. Usted puede estar trabajando, estudiando con nosotros en línea. Ya hay algunos cursos que se están dando como algunos diplomados, pero usted quiere estudiar la licenciatura, lo puede hacer con nosotros desde cualquier lugar, sobre todo en línea. Más ahora en este tiempo de pandemia. Y la vocación pastoral, según lo que el apóstol Pablo menciona a la iglesia de Colosas, y sobre todo en el capítulo 1, versículos 9 y 10, en la traducción del lenguaje actual, Pablo va a pedir fortaleza precisamente a esta iglesia que se encuentra allá. Y dice, desde el momento en que supimos todo esto, no hemos dejado de orar por ustedes. Siempre le pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad y que tengan toda la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo. Así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere y Él estará contento con ustedes porque harán todas estas cosas buenas y sabrán más cómo es Dios. Día del seminario este domingo. Invitamos a todos a que si usted, Dios le está llamando en este tiempo, lo pueda hacer. Prepárese. Oremos. Padre, oramos en el nombre de Jesús hoy en este día. Te pedimos que hables a nuestro corazón a través del Espíritu Santo, nos enseñes, nos digas de lo que tenemos que aprender en este tiempo. Y en el nombre de Jesús pedimos que solamente nos uses para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo, en ese nombre estamos orando. Amén. La vocación pastoral de lo que Pablo ve a través de esta carta que le escribe a los colosenses o a la iglesia en Colosas. Y una de la primera parte que nosotros tenemos que pensar que en esta vocación pastoral es finalmente el llamado de Dios que tiene para tu vida y que es irresistible. No hay forma que te pueda resistir al llamado del Señor. Debo decirte como una parte introductoria hoy en este día que la vida pastoral no es fácil, ¿no? Se puede escuchar estudiantes que dicen, bueno, si ya no paso examen en ninguna materia, en una universidad, pues aunque sea voy a ser pastor. No es así. Tiene que haber un llamado para que tú sirvas al Señor. Entonces hoy te estoy invitando a ti, ya seas hombre o mujer, en el llamado que tenga Dios para ti, para esta preparación que hoy debes tener. Y una de las cosas que vamos a encontrar dentro de lo que el apóstol Pablo menciona a la iglesia de Colosas es la oración que va a ser siempre base del ministerio cristiano. La oración va a ser la base, como base del ministerio cristiano. No hay duda que Pablo de manera conmovedora describe lo que tiene que ver con la oración y la gente que está alrededor de Pablo. Van a elevar la oración a los colosenses. Es decir, no solamente tiene que ver por causa del amor que ya se mencionaba en el versículo 8. Fíjense lo que dice el versículo 8. Él nos ha traído noticias de ustedes y nos ha contado cómo el Espíritu les hace amar a los demás. Se menciona en el versículo anterior lo que tiene que ver con el amor, que no hay duda que es la base de todas las evidencias de la gracia de Dios en la vida de los colosenses, pero también tiene que ver con la oración. Lo describe precisamente el apóstol Pablo desde el versículo 3 al versículo 8, todas estas evidencias de la gracia de Dios que son fundamentales ahí. Por citar algunas cosas, siempre oramos por ustedes, versículo 3, damos gracias a Dios, confían mucho en Cristo, aman a todos los que forman parte del pueblo de Dios. Se comportan así porque desde que oyeron el verdadero mensaje de la buena noticia saben que Dios les tiene guardado en el cielo. Es decir,
La gracia de Dios llega al corazón de las personas, como hoy está llegando al corazón de muchas personas. Y no hay duda que la iglesia de Colosas está dando evidencias de la gracia de Dios. Pero dice el apóstol Pablo, desde el día que oímos jamás hemos cesado de orar por ustedes. Una de las cosas que hoy nos animaría como parte de este ministerio cristiano, que la oración es sumamente importante. Hoy tenemos que estar orando. Más en este tiempo de pandemia. Te estemos orando por la vocación de aquellos que van a ser llamados precisamente por parte de Dios. Comenzaban ahora a orar como nunca antes habían orado. Dicen algunos que hoy en este tiempo de pandemia la gente ha orado más. Que ha orado más porque antes no lo hacía. O medianamente algunas veces. Hoy si citáramos, fíjese, en cualquier iglesia la oración en un horario con las medidas preventivas y todo eso, la gente iría. Porque quiere orar. Pero antes de la pandemia, ¿cuántos iban? ¿Cuántos iban cuando había tiempo de oración? ¿Cuántos iban? Qué bueno que en algunos lo han seguido haciendo y nunca han dejado de orar. Antes habían estado orando por esta iglesia, pero las noticias que le llegan precisamente al apóstol Pablo ante la llegada de Epafras había producido un notable aumento de oración, una intercesión que era ferviente hacia los de Colosas. Y esto quiere decir que se hacía de manera regular. Jamás hemos cesado de orar, jamás hemos dejado de orar. Y hoy tendríamos que animar a todos, y sobre todo en esta vocación pastoral que tiene que haber, a la luz de Pablo, aquí que dice en el capítulo 1, es que tenemos que seguir orando. A mí la gente me pregunta, ¿está orando por mí? Sí, cuando me acuerdo. Puedo orar por toda la iglesia en general, pero así en particular, cuando yo recuerdo, cuando lo anoto. Porque probablemente pueda ser dicen que de las mentiras piadosas, que no hay mentiras piadosas, pero dicen que la gente dentro del círculo evangélico es algo que decimos comúnmente. No lo hacemos, pero decimos, estoy orando por ti. Y no lo hacemos. Pablo no dice eso, por supuesto. Él sí está orando. Yo sí oro por la iglesia, por los que me acuerdo, por los que están en una situación complicada, difícil de enfermedad, por supuesto que sí. Los que pasan ciertos problemas. Por eso la predicación del apóstol Pablo, y viene esto a la mente, porque acreció en Corintios después de la llegada que tuvo que ver precisamente ahí con Pablo y Silas. El apóstol creía firmemente en la comunión en la oración. En el anuario me tocó trabajar en el mes de abril sobre la oración, una oración perseverante, una oración que tenemos que estar haciendo de manera constante. Yo alguna vez tuve un miembro de una iglesia que me decía, pastor, yo no oro, la verdad, pero cuando tengo problemas, estoy orando. ¿Y sabe qué? Seguido tengo problemas. Es la única forma en la cual yo oro. Por eso, una de las cosas en esta comunión en oración que el apóstol Pablo tiene, él y la gente que está trabajando con él, están orando, en este caso, por los de Colosa. Quiero invitar a aquellos cuerpos de gobierno que oremos por todo el pueblo de Dios, no tan solo en México, en todo el mundo. Y además, en esta comunión que hay en la oración, les pedí a los destinatarios que oraran por él. Porque regularmente, y pasa casi, que somos nosotros en el liderazgo los que estamos orando por el pueblo. Pero ¿cuántas veces oras por tu pastor? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces estás orando por tu pastor? ¿Cuántas veces estás orando por los ancianos? ¿Cuántas veces estás orando por los diáconos? Si pides que ellos oren, le pides a tu pastor, le pides a varios pastores que oren, pero ¿cuándo oras por él? Pablo está pidiendo a la iglesia de Colosas que oren por él. Por eso en Romanos capítulo 15:30, la expresión que Pablo tiene, muy adecuada a las necesidades,
de que precisamente la iglesia ore por él. Y apela, dice ahí en Romanos 15:30, a nuestro Señor Jesucristo, que había sido sacrificado por Pablo en amor, como dice Gálatas 2:20, y se había designado para ser precisamente Dios, y a través de Cristo le había designado para ser el apóstol de los gentiles. Y también apela en el amor del Espíritu. ¿Qué está esperando el apóstol Pablo? Que se ore unos por los otros. Que estemos orando no solamente de la vocación pastoral, sino que también sea de parte de la iglesia. La descripción del carácter de la oración solicitada. Dice que me acompañaste en mi lucha orando a Dios por mí, y no hay nada superficial respecto a una oración genuina que hay. El propio Isaías describe cómo asirse de Dios ahí en Isaías 64:7. Lo que para Jacob, es decir, Israel, fue una lucha a mano con Dios, lucha mano a mano con Dios, como dice Génesis capítulo 32. Un Pablo que habla aquí de una lucha. Lo comenté en abril en el anuario de este 2020, que el orar, dicen algunos teólogos, y Lutero decía, es como luchar contra Dios. El apóstol desea que los creyentes romanos se unan en una petición intensamente anhelante y seria. Hoy más que nunca. Pablo también en Efesios capítulo 1:16 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoles en mis oraciones. Al que honra, honra. A Dios se debía gratitud por aquellos maravillosos cambios que por su gracia se había operado en Efesios. Y en lo que tiene que ver precisamente con estas regiones que estaban ahí cercanas. Y Pablo fue un hombre que creyó de todo corazón en la necesidad de dar gracias. ¿Cuántas veces tú te levantas enojado, triste, preocupado, pero no haces lo primero, levantarte y darle gracias a Dios por un día más, por un año más, por la comida, por el techo, por lo que vives, por los problemas? No solamente se da gracias a Dios por las cosas buenas, porque hemos de decir, somos muy buenos para decirle a Dios en las cosas buenas, gracias, ¿no? Hasta le decimos, Señor, dame más de esto. Pero en las cosas malas o cosas que vienen en nuestra vida, eso no queremos darle gracias. Un Job que nos demostró eso. Debemos saber que de Dios recibiremos el bien, pero también el mal recibiremos. Por eso fue un elemento esencial en toda oración que brotaba de su corazón. En cuanto a sus oraciones por los demás, resultan aún más llamativas y hermosas sus expresiones de gratitud de oración cuando se observa a la luz de las circunstancias. Lo hacía con regularidad, no ceso. Sigo haciéndolo. Le recuerda la oración de Jonás, que desde las extrañas del pez habla de una oración que habla de una acción de gracias aun cuando estaba dentro del pez. Por eso el contenido de la oración se expresa en las palabras que se ve en Efesios capítulo 6, 18 y 19. La comunión del soldado con su general, la comunión del creyente con su Dios, no solo debe ser una clase. Son muchos los que siempre están pidiendo cosas. Toda su vida de oración consiste en esto. Vamos a orar. Continúo a las 12. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Queremos que tú nos enseñes a orar, que podamos ser perseverantes en la oración, que estemos orando por la iglesia, por los pastores, por los ancianos, por los diáconos, por la iglesia en el mundo, por el gobierno, por las decisiones, por nuestra familia, por los problemas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy no tendremos 11:30 de oración. Desde la mañana usted se dio cuenta, y lo puse también en el Facebook, para que supieran que no habrá oración. Nos veremos hasta las 12. Habrá una reseña antes de las 12 sobre lo que tiene que ver con el seminario. Hasta pronto. Bye.